Bienvenidos a la casa. Aleluya. Anoche le estaba diciendo a mi esposa, me vi 2 películas bíblicas por internet. Las 2 se referían a lo mismo. David y Goliat. ¿Quién no ha oído de David y Goliat? El mundo, sin haber leído la Biblia, sabe que una vez hubo un David y un Goliat. ¿Verdad? Pero al mirar las películas, Dios me hablaba muy especialmente de un tema, mirándolo a David o al actor. Una de las películas era más bíblica que la otra, porque algunos mezclaban algunas cosas, o no sé, los directores agregan cosas. Y no sé si es para llenar el tiempo de la película o qué sé yo, pero bueno, pero la otra era bastante bíblica. En Primera de Samuel, capítulo 17, está la historia de David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. El capítulo 16, más o menos desde la mitad para adelante, es cuando David es ungido por Samuel. Pero vamos a leer unos versículos y después usted en casa se lo va a volver a leer a esto y va a comer. Seguro que va a comer más de lo que yo le puedo dar. Primera de Samuel, capítulo 17, Antiguo Testamento. Si lo encontró, dice amén. Versículo 32 del capítulo 17 al 37, 32 al 37. Dice, y dijo David a Saúl, que era el rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mamma mía. ¿Puede ver este cuadro usted? Tremendo. Antes de ir al tema del cual quiero hablar, porque yo veo una cosa acá. Hay una diferencia entre servir y ser servido. Ese sería mi tema esta noche. ¿Servir o ser servido? ¿Cuál de estas dos cosas le gusta más? ¿Que le sirvan o servir? Ustedes saben que hay un dicho en el mundo que dice, el que no sirve, no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a mirar un poquito la historia antes de entrar un poquito al tema que quiero entrar. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel. En este capítulo 17, Saúl y su ejército era la última línea de batalla para que los filisteos entraran
y destruyeran a Israel, mataran a las mujeres, las violaron, porque eran así, mataban los niños, eran asesinos estos filisteos. Aparte de matar al ejército, iban a hacer un desastre con los demás. Iba a haber una mortandad. Así que el rey Saúl, con su línea de batalla, estaba allí, imagínense, arriba de los cerros, una fila enorme o dos de gente con algún armamento que no era el de la última y sofisticada armas que usarían en ese tiempo. Israel hacía lo que podía, no era un pueblo de guerra, sino que Dios peleaba por ellos. Pero tenían una línea de soldados. Estaban allí, arriba de los cerros. Acá había un gran valle donde iba a ser la batalla, casi siempre era así. Y en este otro lado, arriba de los otros cerros, estaba la otra línea y línea y línea y línea, porque eran numerosísimos los filisteos. Y entre la línea de los filisteos se apartaba un paladín, se salía de las filas, se adelantaba para que lo vieran, llamado Goliat, y vociferaba cosas indignantes al ejército de Dios. Le decía cosas como que les voy a cortar la cabeza y voy a tirar los cuerpos a las aves del cielo. Y ellos escuchaban y lo veían tamaño bicho. No era un hombre normal. Dice la Escritura que medía más o menos, cuando uno traduce la medida bíblica, eran como 3 metros y 20 centímetros. Yo cuando hablo de Goliat siempre digo, las puertas tienen 2 metros. Y usted pasa por la puerta. Yo mido 1,80, así que era doble que yo. Casi llegaba al techo ahí, poco más arriba, 1 metro más de la puerta, un poquito más. 3 metros de altura, tenía una coraza, porque lo describe, en su casa lo puede leer, tenía una coraza acá que le cubría el pecho y la espalda, y una falda, porque era un soldado él. Llevaban una falda casi hasta la rodilla, después tenían unas botas también cubiertas, pero el pectoral, la espalda y la falda era de bronce y pesaba, a ver, lo anoté acá, 57 kilos, casi un joven, una persona. Hay personas que pesan 57 o 60 kilos. Así que llevaba una persona encima de coraza nomás. La lanza no era pesada, era pesadísima. Con esa lanza donde la alargaba, con el peso que tenía, no había manera de pararla, no había escudo. Solamente la punta, dice la Biblia, pesaba 7 kilos. La punta de hierro, de acero. El resto, si la punta pesaba 7 kilos, el resto tiene que ser más fuerte porque la punta está encastrada en la otra parte. Y es mucho más larga. Así que imagínense, vamos a multiplicar 7 por 3, 21 kilos de lanza, más 7 de la punta. Cuando eso viene volando, un desastre, pasa 1, 2, 3 personas. Realmente impresionaba a este muchachito Goliat. Desafiaba a los escuadrones de Israel, porque así dice la Biblia, y los insultaba, los basureaba, decía que Dios no existía, el Dios de ellos, y le juraba por los dioses de él toda la maldad que tenía dentro, ¿no? Le juraba que los dioses que estaban con él eran más fuertes que Jehová. La Biblia dice que 40 días, pasaron 40 días, 2 veces por día, a la mañana y a la tarde,
este señor Goliat salía y asustaba a la gente con sus palabras. Y entre asustarlo decía, manden un soldado de ustedes que pelee conmigo. ¿Para qué vamos a matar gente? Que venga uno y pelee conmigo. Si el que pelea conmigo me mata, nosotros vamos a ser siervos de Israel. Pero si yo mato al que ustedes mandan, ustedes nos van a servir a nosotros, van a ser siervos. Y dice la Biblia que al mirarlo y oírlo, el ejército de Saúl temblaba. Ahora, hermanos, imagínense un mensaje destruidor, demoledor, 40 días. Si lo hacía a la mañana y a la tarde, le mandó 80 mensajes repitiendo siempre lo mismo, 40 días. 80 mensajes diciéndole, los voy a destruir, los voy a matar, los voy a hacer pedazos. De acá nomás ya aprendemos un montón. Cuando alguien grita, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, te voy a hacer qué, es porque tiene miedo. Porque cuando alguien va a hacer algo, va y lo hace. Es como el perro ladra cuando usted viene a hacer... Pero está comprobado por los hombres de ciencia que dice que el perro ladra porque siente el olor a miedo que uno da, porque uno cuando tiene miedo despide un olor, y él tiene miedo al olor al miedo. Mire cómo es la cosa. Entonces gruñe y usted dice, este perro me va a morder. No, se está defendiendo. Si este Goliat se creía tan superior, ¿por qué no decía, vengan que los vamos a pelear, vengan, vengan? No, los quería sacar uno. El diablo sabe que si a nosotros nos saca, nos agarra solos, sin la iglesia, cuando usted deja de congregarse está en peligro, mi hermano. Más. Fíjese cuántas cosas oímos, cuántas veces el diablo nos está hablando a la cabeza. Y tac, te voy a destruir, no podés, estás hecho pedazos. ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿dónde está tu Dios? Igual que este. Igual, más, trae una circunstancia gigantesca. ¿Saben las veces que a los pastores... los endemoniados nos hablan, los demonios hablan de las personas y dicen, te vamos a matar, te vamos a destruir la familia, Si le creemos, nos mata. Pero cuando uno se pone firme y dice, mira, cállate la boca, te vas en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Porque está vencido. Además, el Señor dice que lo que Él bendice nadie lo puede maldecir. Gloria a Dios. Dígame un gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje que el diablo le está repitiendo a usted en su cabecita estos días? No me diga nada. ¿Ya le dijo que lo que usted está enfrentando que no tiene solución? Gracias, hermana. O tal vez le dijo, es imposible que lo logres. Por más que lo intentes, no podrás. Y nosotros hemos entrado a veces en esta idea. ¿A usted qué le parece, hermano? Y mire, con un poco de bendición, un viento a favor, barranca abajo, un empujoncito, que por ahí llego. No. Además, el diablo siempre nos va a decir que estamos solos. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Todos se irán y me dejarán solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Y luego nos dijo a nosotros, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando el diablo dice, no podés, ¿dónde está tu Dios? ¿No te alcanza la guita? ¿Por qué no le vas a pedir al pastor? ¿Y el pastor qué va a hacer? Como es un pelagato, te va a hacer pito catagán.
¿Y por qué no va a buscar un hermanito? Ah, te abandonó Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Ya se lo dijo? Es demasiado grande el problema. Vos no lo vas a poder solucionar. ¿Qué tamaño tiene la lucha en la cual se está enfrentando? Pastor, mire, es grande lo mío. No diga lo mío, no es suyo, viene de afuera. Con usted está uno que es más grande. Muy bien, este era Goliat, era del ejército de los filisteos. ¿Quién era David? Pastorazo. Según la Biblia, usted lo va a leer en el capítulo 17, era hijo de un anciano ya, llamado Isaí, que tenía 8 hijos. 4 hijos varones y 4 mujeres. 3 de sus hijos eran hombres que se habían alistado en el ejército de los escuadrones de Saúl. Pero David, que era el más chiquito, era el que cuidaba las ovejas de su padre. Las hermanas estarían en su casa, no lo dice la Biblia. Pero un día, Dios llamó al profeta Samuel y le dijo: yo te voy a guiar a dónde tienes que ir. Y le dijo el Señor: vas a ungir a un varón que yo te diré quién es. Así que hay un relato ahí que Samuel llegó a la casa de Isaí y preguntó por sus hijos y le dijo directamente: yo he venido de parte de Dios porque tengo que ungir a uno de tus hijos. Entonces le trajo el primogénito, el mayor, y lo miró y le dijo: no mirarás la estatura, se lo mató. No mirarás su apariencia, porque el padre dice: este es el musculoso, el nene mayor, este está pipí cucú. Este no es, dice el profeta. Entonces le muestra el otro. Bueno, será el otro, tampoco. Y el otro, tampoco. Entonces dice: estos son todos tus hijos. Ah, no, dice, me falta el más chico. Está cuidando las ovejas, vayan a buscarlo. Entonces cuando lo vio entrar, el Espíritu Santo le dijo al profeta: este es. Úngelo porque él va a ser rey de Israel. Un pastor de ovejas que iba a ser rey. ¿Y usted qué sabe lo que va a hacer Dios con usted? Usted dice: no, conmigo no. ¿Y qué sabe usted? Dios va a hacer cosas grandes con usted. Esto está, no lo vamos a leer porque los varones ya están mirando el reloj, pero ahora, una vez que lo unge, Samuel le dice: Dios estará contigo a partir de ahora. Y el Espíritu Santo vino sobre David. Un día estaba cuidando las ovejas y el relato nos lleva, la Biblia nos lleva a este evento de guerra. Los filisteos de este lado, Israel del otro lado, y los hermanos de David entre los escuadrones del ejército. Entonces Isaí, el papá de David, le dice: mira, anda a ver cómo están tus hermanos, porque el padre sabía que estaban en guerra. Dice: llévale estos 10 quesos. Te va a leer, 10 quesos le mandó, que no eran de vacas, eran quesitos de cabra. A mí me gusta mucho más el queso de cabra, no sé si lo probó usted. Pero cuando vamos a Córdoba, por ahí que viajamos con mi esposa, siempre tratamos de comprar un queso de cabra porque es más suave. Además usted lo come y hace... Y después hay otras cosas, vino patero, eso me acuerdo. Le dice: llévale estos quesos y por favor tráeme una prenda de ellos, porque tenía miedo el papá que a lo mejor por ahí David viniera y dijera: están todos bien, y no estaban bien. Dice: tráeme una prenda para saber que estaban vivos. Así que David fue a la línea de batalla y justo llega cuando el grandulón está diciendo: los voy a hacer pedazos,
manden uno que venga a pelear conmigo. Y del otro lado estaban tocando las castañuelas con las rodillas. Y cuando venga alguno le va a cortar la cabeza y le va a tirar los pedazos de carne para que se los coman los caranchos del cielo. Entonces paró David y dice, ¿quién es el incircunciso de corazón que osa hablar de esta manera contra el pueblo de Dios? Lo miró el hermano mayor que estaba ahí y dice, ¿qué te pasa? Nosotros somos hombres de guerra, vos que venís, vos sos un orgulloso, lo quiso retar. Dijo, mira, ni hablemos, lo dice en otras palabras, de esto no tenemos nada que ver. ¿Pero qué pasa con este? Y nadie sale acá a pelear con este chiribolo que es un gigante, un hombre de guerra. Sí, pero está insultando a Dios, se puso loco. Le estaba diciendo recién a Hernán Suárez, digo, pero justo los altos de la congregación no vinieron. Le iba a dar un ejemplo, porque si lo hago pasar acá a Nobile, que es alto, o a Sebastián, que me parece que es más alto, justo hoy no vinieron, y qué sé yo, traemos a uno más bajito de alguno de ustedes, lo ponemos al lado, usted se va a dar cuenta, aunque no tienen 3 metros estos hermanos, pero imagínense las manos de este hombre de 3,20 metros, los zapatos que tenía, las piernas, la cara. Me imagino que no era feo, era fiero. Se puso loco David. Y de pronto oye que hay 2 soldados que dicen, ¿viste lo que dijo el rey? ¿Y qué dijo? Bueno, ha hecho una promesa el rey Saúl. El hombre que se anima a pelear con este paladín y lo mata, el rey Saúl lo va a llenar de riquezas, le va a entregar su hija y lo va a eximir de impuestos al padre que luche con ese gigante. Cuando escuchó eso David, usted lo va a leer, volvió a preguntar, ¿qué está prometiendo el rey? Lo había escuchado muy bien, pero quería escucharlo de nuevo. Que el que pelea contra este paladín, el rey lo va a enriquecer. Y no solamente lo va a enriquecer, le va a dar la hija. Y David dice, tengo que verla primero. A ver si después me pego un susto. Voy a poner mi vida y después narigona, cabezona. ¿No? Y va a eximir de impuesto al papá del que pelee y gane la batalla. Mire, yo estaba pensando cuando leí esto y después vi la película otra vez y llegó a este punto, que David había escuchado, como todos los hombres, había escuchado lo que decía el gigante y ahora estaba escuchando lo que decía su rey. Aquel prometía destrucción, pero el rey de Israel prometía bendición. Y me hizo pensar, hermanos, cuánto bien nos hace leer la palabra de Dios en estos tiempos, porque estamos continuamente escuchando lo que dice Goliat en el mundo. Prendemos la televisión y habla Goliat. Compramos el diario y habla Goliat. Caminamos por las calles, habla Goliat. Oímos de problemas, de dificultades, de inseguridad, de robos, de Goliat por todos lados. Pero cuando usted viene a la iglesia o lee la Biblia, siempre Dios va a traer una palabra de aliento, una palabra de seguridad, una palabra de bendición. Y mis hermanos, el diablo sabe que acribilla con palabra, hasta que la persona se lo termina creyendo y habla como el mundo. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y escuchamos y compartimos la palabra de Dios, entonces vamos a estar llenos de las promesas de Dios y vacíos de los mensajes diabólicos.
que era lo que necesitaban los escuadrones de Israel. Primera pregunta. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era la motivación de David desde que fue ungido por Dios? Fíjese que cuando va y habla con el rey David, dice, yo era pastor. ¿Por qué le parece que dijo que era? Si él seguía cuidando las ovejitas. Pero ya en su corazón había un deseo de servir a Dios. Yo era pastor. Lo mira en casa. ¿Por qué David no tenía el mismo temor que los demás? Los demás eran del pueblo de Dios, habían visto milagros de Dios, habían escuchado los milagros bíblicos, habían visto tantos milagros. Pero, ¿por qué él no tenía miedo como los demás? Usted va a encontrar en la congregación aquí que hay hermanos que tienen más miedo que otros de algunas cosas, porque por ahí usted va a escuchar a algún hermano que está hablando de algunos temores y usted dice, le digo, no le digo, ¿cómo va a tener miedo de esto si Dios está con nosotros? Mire, le voy a decir por qué. El mismo David explica. ¿Por qué David no tenía miedo como los demás? Primero, había conocido el poder de Dios cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Y miren, hermanos, cuando vine al Señor, recordé algunos peligros por los cuales había andado y que Dios me había guardado sin yo conocerle. Pero yo sabía que era Dios. Y cuando conocí a Dios, más me di cuenta que lo que Él había hecho por mí era Dios. No podía ser otro, no había equivocación. ¿Cuándo lo había conocido? Dice la Biblia que Él cuidaba las ovejitas que eran ¿de quién? ¿De Él? No, del papá. Y mire el celo que tenía por cuidar las ovejas del papá, que cuando venía un oso, y no sé si alguna vez leyó el tamaño que tiene un oso cuando se para en dos patas, y de la fuerza que tiene cuando la agarra hace así, es muy probable que si lo agarra a usted, lo parte en varios pedazos. Venía un oso para comerse las ovejas. Dice que él lo perseguía y lo hería. No dice cómo lo hería, pero lo hería. No lo quería matar para que largara la oveja. Y cuando largaba la oveja, si el oso venía contra él, dice, bueno, te voy a tener que matar. No salía disparando. Dice que lo agarraba de la quijada y no era Sansón. Pero Dios le daba fuerza y lo mataba. Lo mismo pasaba con el león. El león con el rugido nomás paraliza a las demás bestias, a las demás fieras. Cuanto más al hombre. Pero dice, yo no miraba, dice, si era oso, si era león, yo agarraba y los mataba, pero la oveja no me la van a llevar, ni tampoco la van a matar. ¿Por qué? Porque son de mi papá. ¿Usted cree que eso no lo ve Dios? La fidelidad al papá. ¿Vio que dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y seas prosperado en todo lo que emprendas. Dios se fijaba. Hermanos, el que ama y respeta a papá y mamá es seguro que tiene un corazón distinto a los demás. Y eso no se le escapa a Dios. El que no ama al padre, no ama a la madre, tampoco va a amar a alguien. Pero él solo pensaba en el papá y en las ovejas. Y entonces no miraba si el enemigo era un oso, si era un león, si él iba a perder la vida, o si era un perro, o si era un gato. Él tenía que salvar la oveja.
¿Cuántos están en una célula? ¿Tiene ovejas? ¿De quién son? De papá, ¿no? ¿Está dispuesta a pelear por ellas? Porque son de papá. No importa que sea león, que sea oso, que sea perro, que sea víbora. No importa. Las vamos a defender. Eso no se le escapó a Dios. Y eso hizo que Dios interviniera a favor de David, y por su fidelidad al papá, Dios defendió a David de cualquier circunstancia. Entonces David sabía que Dios estaba con él. Más, ahora viene el profeta y lo unge. Y dice, ahora vas a ser rey. Mamma mía. Él habrá pensado, si antes, que no era más que un pastor, Dios me defendía, ahora lo agarro al diablo, le hago un nudo por el medio y le digo, ¿vos te pensás que tengo Coca-Cola yo en la sangre? Segunda cosa por la cual no tuvo miedo y enfrentó al enemigo, a Goliat, es lo que yo les estaba diciendo. Escuchó las promesas del rey. No escuchó tanto las maldades y las cosas que decía el gigante que iba a hacer. Le creyó más a las promesas del rey que a las promesas del grandote. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para mirar un poquito esto. ¿Les parece a ustedes que a David le interesó la propuesta de que el rey iba a enriquecer al que peleara con el paladín? David era una persona que estaba con deseos de juntar plata. Mire que los judíos juntan plata. Él estaba feliz siendo pastor de ovejas. Eso no fue la motivación. Cuando le ofrecieron la hija, según la Biblia, la hija era bonita, la hija de Saúl. Pero la Biblia dice que él era bonito también. Dice que era rubio, de buen aspecto y de ojos lindos. No sé qué querrá decir cuando los ojos eran lindos. No quiero pensar que eran de otro color, a lo mejor eran violetas, no sé. Pero era de buen parecer. Es decir, es probable que haya tenido físico, aunque no era muy grande, sus musculaturas, lindo, así que le sobrarían las mujeres a David. Así, como decía una vecina mía allá en mi pueblo, arrojo el poncho y lo recojo, decía. Tenía como 80 años. No sé qué recogía con el poncho, quizás algunas hormigas. Pero se creía, no sé, Mami Van Doren. Yo creo que lo motivó más en las promesas del rey fue la última. Iba a eximir de impuestos al papá. Imagínense, el papá no iba a pagar más impuestos, su vida sería mucho mejor. Y él estaba acostumbrado a dar la vida por el papá y las ovejas del papá. Así que una vez más iba a bendecir a su papá con valentía. Primero, sabía que Dios estaba con él. Y segundo, estaba motivado con la propuesta del rey. Y con nosotros pasa lo mismo. Si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, primero no vamos a pensar lo que está delante y lo que es difícil. No lo vamos a pensar, porque las promesas de nuestro Dios son más grandes que los problemas que tenemos adelante. Y si Él dice que está con nosotros, no tenemos que tener problemas. ¿Amén? Mire, vamos a leer esa partecita que hace repetir. Busque Samuel 17, está en capítulo 17, versículo 25, para que usted vea cómo le interesó escuchar 2 o 3 veces, y la verdad que las promesas de Dios mejor escucharlas varias veces, hasta que se nos grabe en la cabeza, porque eso es lo que quería el diablo. A través de Goliat quería meterle en la cabeza al pueblo de Dios el miedo. Dice el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía,
¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué harán al hombre? Él recién lo acababa de escuchar. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo: así se hará al hombre que venciere. Es decir, le repitieron lo mismo. Entonces, el jefe del ejército de Israel, que se llamaba Eliab, ahí está en el versículo 28, oyendo lo que dijo David, lo trajo a Saúl, al rey. Dijo: mirá, oh rey, este pastorcito quiere ir a pelear con este gigante. Saúl dice: no, pobre hombre, que lo va a hacer picadillo. No, es imposible. Ahora, insistió tanto David que el rey dice: Dios esté contigo, anda. Lo vio con fe, pero dice: yo no sé cómo va a ser este. ¿Cuál fue el pensamiento de David frente al gigante? Él no lo veía grande como alguien que se le iba a venir encima y lo iba a destruir. Él lo veía fácil para pegarle. Porque si usted tiene un bicharraco grande adelante y tiene que pegarle con una piedra y tiene un hombre al lado mucho más bajito, ¿a quién le va a apuntar? Si tiene para elegir, seguro que el grandote no le va a errar. Así que cuanto más grande era más factible para pegarle. Vio que hay un dicho que dice: yo no, con aquel no peleé, que en mi pueblo andaba este dicho, dice: no, aquel no mide como 2 metros. Y el otro decía: ¿sabe qué ruido hace cuando caen? Agrandadísimo estaba. Sí, si no te agarran, te pegan una pataza, te aburrís de dar vuelta en el aire. ¿Sí? No lo veía grande. Dígame, si usted tiene una onda, usted va a elegir algo grande para pegar, ¿no? Y la cabezota que tenía este animalito, que tenía un casco de bronce, ¿sabe lo que es llevar un casco de bronce? A mí se me cae la cabeza. Sin embargo, este tenía semejante cabeza que llevaba cualquier cosa. No tenía en mente las palabras del gigante, tenía en mente las palabras del rey. Oiga, acá hay una enseñanza tremenda. Nosotros tenemos que tener en mente la palabra de Dios. Porque vivimos en un mundo que continuamente dice que nos va a aplastar. Como decía acá un predicador que ahora está con el Señor. Decía: el diablo ya me dijo. Dijo así: tenés que prevenirte, te puede agarrar esta peste que anda por todos lados. Es normal, si le agarró a fulano, le agarró a sutano, es normal que te agarre. Pero a mí no me tocará, decía. Caerán 1000 y 10.000, pero a mí no me tocará, decía el predicador. Así que esta es la promesa de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están listos para pelear con un gigante? Sí, ¿no? Ahora voy a pedir al Señor que cuando ustedes salgan aparezca un bicho ahí afuera. No, para poner en práctica la palabra. ¿Eh? Ahora, fíjese un detalle. Nunca David pensó en ser servido. Siempre pensó en servir. Primero vivía sirviendo al papá. Cuando él dejó el pastorado de cuidar las ovejitas, estaba al lado del rey
Y si usted lee la historia de David y de Saúl, dice que al rey lo atacaban los demonios. Y David era hábil con el arpa, tocaba el arpa y cantaba salmos. Nosotros hasta el día de hoy tenemos salmos de David. Y dice que lo llamaba David, el rey Saúl, cuando estaba muy atacado por los demonios. David comenzaba a alabar a Dios y los demonios lo dejaban al rey. Ahora mire, David sabía que Saúl ya Dios lo había descartado como rey y que él, David, había sido elegido por Dios para ser rey. Pero nunca se abusó de esto. Nunca le dijo a Saúl, tómatela, que vos ya no tenés nada que hacer acá. No, lo ayudó, lo liberó, peleó por él. Estuvo al servicio de él, tuvo oportunidades de matarlo porque Saúl quería matarlo a David porque decía, este me quiere quitar el trono y nada que ver. David disparaba porque decía, oh, que no sea que yo toque al rey, no, tenía temor. Y cuando él llegó a ser rey, que de ahí han sacado algunas doctrinas más alevosas, él siguió alabando a Dios y glorificando a Dios. Y un día estaba tan contento porque venía el arca de Dios, habían rescatado el arca, que venía danzando y danzaba y cantaba a Dios y perdió la ropa. Y la esposa de él se escandalizó, dice, claro, lo miran todas las chicas al rey y él en paños menores. Y después se lo dijo a David, ¿no te da vergüenza? Y él dice, estoy dispuesto a enloquecerme más por el Señor. No solamente esto, mucho más. Bueno, algunos sacaron una doctrina de eso que hay que desnudarse. Sí, hay que danzar y perder la ropa y les gustaba un montón. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que David vivía para servir, para no ser servido. Y una vez en su vida, que él estaba mirando por la ventana como rey, y ustedes saben que en el tiempo de los reyes eran los dueños de todo. Si un rey decía a alguno de ustedes, quiero tu casa, te tenías que ir. O quiero tu coche, se lo tenías que traer. Pero él sabía que eso no le agradaba a Dios. Y un día mirando por la ventana, vio a la mujer del vecino que estaba bañándose, también la otra mujer, al aire libre. Muy decorosa no era. Y la vio tan linda que dijo, quiero que me la traigan, era el rey. Así que vino y durmió con ella. Pero para lograr esto, tuvo que mandar el marido al frente de la batalla. Después que pasó todo esto, David escribió el Salmo 51. Usted va a leer en el Salmo 51 cuando él dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué le pasó? Él sabía que había pecado. Y espíritu noble me sustente. ¿Lo ha leído alguna vez? Léalo en casa. El Salmo 51 es una oración del penitente que está arrepentido. Y entonces termina diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía que sin el Espíritu de Dios no podía gobernar. Podría gobernar, pero iba a ser un desastre. Y al estudiar la vida de David, ya no fue. La vida de David se divide en dos. Antes de la caída con Betsabé y después de la caída. Antes de la caída, extraordinario. Después de la caída ya no fue igual de espectacular. ¿Por qué? Porque me imagino que el diablo lo acusó hasta el último día. ¿Y sabe lo que le salvaba a David? Que Dios decía, David es un hombre con el corazón de acuerdo a mí. Y dice, pero ¿cómo puede ser que sea? Se agarró a la mujer de otro, lo mandó al frente de batalla para que... ¿Y este tiene el corazón de acuerdo a Dios? No estaba hablando de eso. Estaba hablando que cometió ese pecado, pero se arrepintió. Y buscaba a Dios el perdón. Y buscaba no perder el Espíritu de Dios.
Porque si perdemos el Espíritu de Dios, quedamos huecos. Yo escuché esto cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico y primero me acordé de mi mamá. Mi mamá tenía unas experiencias con el Señor muy hermosas y cada tanto cuando oraba, ella sentía que el Espíritu de Dios se movía dentro de ella y ella empezaba a decir, no te vayas de mí. Y yo le decía, mamá, Dios nunca se va. No quites el Espíritu de mí, pero quédate tranquila, ¿cómo te va a quitar el Espíritu? Claro, después lo entendí. Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno experimenta el Espíritu de Dios, ya después no puede vivir sin Él. No, David decía, por favor, él sentía que había contrictado al Espíritu y ya no podía sentir el Espíritu. Así que él dijo, no quites tu Espíritu de mí. Devuélveme el gozo de la salvación. Ese gozo de la salvación que hace que nos sintamos libres de pecados, libres para servirle, libres de condenación, libres de acusaciones. Devuélveme el gozo. Se le había ido el gozo porque el diablo le había ganado una partida al rey David. Pero el Señor lo restauró. Y usted sigue leyendo la Biblia y sigue viendo que dice que David fue un hombre con un corazón de acuerdo a Dios. Lo dijo Jesús miles de años después. Así que hermanos, ahí hay una experiencia muy importante. Lo mismo cuando estuve en Estados Unidos en el año 90, lo escuché decir las mismas palabras a Benny Hinn, doblado de rodillas en la plataforma de tremenda cantidad de gente al frente que esperaban que los tocara. Y yo estaba en la plataforma, sentado ahí atrás, y oí que él lloraba ahí arrodillado diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si quitas tu Espíritu de mí, soy un hombre común. Pero si tu Espíritu está en mí, eres tú en mí y yo en ti. Si usted quiere servir a Dios, que esto fue lo que me motivó al pensar cómo David se quebrantaba delante de Dios, que nosotros querramos servir a Dios con todo el corazón y no perdamos la experiencia del Espíritu Santo. Usted dice, pastor, ¿cómo la vamos a perder? La perdemos si nos dejamos llevar por las tentaciones satánicas. Dios nos ha llamado para que seamos siervos del Altísimo. Y la única manera de servirle al Señor es vivir en el Espíritu y con el Espíritu. Dios necesita servidores que piensen en su reino, no en el mundo. Dios está buscando siervos, no capataces. Capataces sobran en el mundo. Dios está buscando siervos. Dios necesita siervos que estén dispuestos a darlo todo. Aún sus vidas, su tiempo, su dinero, su casa, su familia, por amor a Él. ¿Está dispuesto? Mire, este es un mensaje para pastores, yo se lo estoy dando a la iglesia. Si usted está dispuesto a pagar el precio para no perder el Espíritu de Dios, le augurio que va a tener una vida tremenda de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque Dios nos está buscando para que seamos siervos. Póngase de pie. Gloria al Señor. Cierre sus ojos un poquito. Piensa en lo que hemos estado hablando. Y mire a Dios sentado en el trono. Con los ojos cerrados, mírelo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que hablan entre sí. Y ellos dicen, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros?
A nosotros no nos ven porque somos personas espirituales. Necesitamos hombres y mujeres que vayan en nuestro nombre. ¿Quién irá? ¿Quién irá a hablarle a la gente? ¿Quién estará dispuesto a servirnos? ¿Quién? ¿Quién no le interesarán las cosas de este mundo para que nosotros le demos riquezas y ellos los puedan administrar para nuestro reino? Padre, estamos aquí delante de ti esta noche. El mundo ofrece tantas cosas. Hay tantos ofrecimientos allá afuera de luces, de esplendores creados por el hombre, de aplausos, de elogios, de cargos donde podemos tener gente bajo nuestro dominio. En cambio, tú vienes con sandalias caminando. No tienes casa donde reclinar tu cabeza. No tienes quien te aplauda. Y nos miras y nos dices, ven, sígueme. Sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue, yo entraré en su casa. Me sentaré en su humilde mesa y hablaré con él, con ella. Y cenaré con ellos. Y bendeciré todo lo que tiene y lo que es. Señor, no me ofreces nada. Nada de este mundo. Pero me ofreces tu presencia. Me ofreces tu compañía y tu poder. Me ofreces tu mano para que yo la agarre fuerte. Porque tú me quieres guiar por este mundo torcido que no sabe para dónde va. Padre, te hemos recibido en nuestro corazón. Un día te invitamos a que vengas a nuestra vida y tú entraste. Quizás no hemos sido lo suficientemente fiel como tú lo esperabas. Fracasamos en muchos intentos de servirte. Cometimos errores y hasta llegamos a herir tu corazón con algunas actitudes. Pero, oh Dios, esta noche mirando a David, queremos decirte que no nos interesa nada de este mundo. Ya lo hemos probado, no me puede dar nada. Nada traje cuando vine aquí, nada me llevaré cuando me vaya. Pero una cosa irá conmigo: tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que tu presencia esté conmigo en todo momento. En el hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. No puedo vivir sin tu Espíritu. Porque cuando quiera orar por un enfermo no podré sanarlo. Cuando quiera salvar a una persona no podré convencerla. Cuando quiera liberar a alguien que está poseído por Satanás no lo podré liberar.
si no tengo tu Santo Espíritu. Y yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte, no que me sirvan, quiero servirte, Señor. Toma mi vida y lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Quiero ser un hombre, una mujer lleno de tu Espíritu, para deshacer las obras del diablo, para voltear a los Goliat que luchan contra las personas y las almas, para llevar gloria, tu gloria, y para llevar almas a tu reino. Lo demás no cuenta, Señor. Nuestro gozo es servirte. Levante su mano al cielo, diga: Señor, quiero servirte. Tú sabes que quiero servirte. Usa mi pobre vida para ti. Que esta noche yo salga de aquí lleno de tu Espíritu. Lleno de tu Espíritu. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Gracias, Jesús. Quebrantado. Gracias, Jesús.